Lo que estás a punto de escuchar tiene a los aficionados mexicanos del automovilismo completamente divididos entre la indignación y la preocupación por el futuro de su piloto más querido en la Fórmula 1. Una sola palabra. Una palabra de dos sílabas pronunciada por una leyenda del automovilismo mundial en un podcast. Y esa palabra desencadenó una polémica que recorrió todos los medios de comunicación deportiva de México y de América Latina en cuestión de horas, generando un debate que todavía hoy sigue sin cerrarse completamente. Mario Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978 y actual miembro del consejo directivo del equipo Cadillac, dijo públicamente que Sergio Checo Pérez está oxidado. No lo insinuó, no lo dijo entre líneas. Lo dijo de manera completamente directa y sin ningún tipo de eufemismo en el podcast Drive to Win, donde analizó el arranque de temporada de los dos pilotos de su equipo. Y Checo Pérez respondió. Y la respuesta del piloto mexicano dice tanto sobre su carácter como sobre la situación real que vive en Cadillac en este momento tan complicado de su carrera. Porque esta historia tiene mucho más contexto del que el titular de una sola palabra puede capturar. Mario Andretti no es cualquier persona en el universo de la Fórmula 1 y en el universo específico de Cadillac como equipo. Andretti es la leyenda americana del automovilismo de mayor proyección histórica, el único piloto de los Estados Unidos que ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1, lo que hizo en 1978 con Lotus. Y es también el hombre que llevó durante años la batalla para que un equipo americano pudiera ingresar a la Fórmula 1, una batalla que encontró resistencia y obstáculos durante mucho tiempo antes de materializarse finalmente en lo que hoy es el equipo Cadillac. El monoplaza del equipo se llama Mach 26, que son las siglas de Mario Andretti Cadillac 26. Su nombre está literalmente grabado en el coche. Y cuando ese hombre dice en público que sus propios pilotos están oxidados, el peso de esas palabras no es el de un comentarista externo, es el de alguien que forma parte de la estructura del equipo y que tiene una visión desde adentro de lo que está ocurriendo. Quédate hasta el final, porque los detalles de esta historia cambian completamente la perspectiva inicial. Bienvenidos, esto apenas comienza. Para entender el contexto completo de las declaraciones de Mario Andretti, hay que entender primero qué significa estar oxidado en el contexto específico de la Fórmula 1 del 2026. La Fórmula 1 de esta temporada tiene el reglamento técnico más radical que ha experimentado la categoría en muchos años. Los coches son completamente nuevos, los neumáticos son nuevos, la distribución de potencia entre el motor de combustión y el sistema híbrido es diferente a todo lo que existía antes, y adaptarse a esa nueva realidad técnica requiere rodaje, requiere horas en el simulador y horas en la pista, requiere el tipo de información sensorial que solo se acumula conduciendo un coche de Fórmula 1 de manera sistemática durante semanas y meses. Y tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas, el otro piloto de Cadillac, llegaron a esta temporada 2026 después de un año entero fuera de la parrilla como pilotos titulares. Checo después de su salida de Red Bull a finales de 2024. Bottas después de no renovar contrato en Sauber. Un año sin pilotar un coche de Fórmula 1 en condiciones reales de competición. Las palabras exactas de Mario Andretti en el podcast Drive to Win merecen ser citadas con la precisión que requiere un análisis honesto de lo que dijo. Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos. Solo para participar y no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario. Esas palabras tienen una lectura muy diferente dependiendo del ángulo desde el que se las mire. Leídas de manera literal y sin contexto, suenan como una crítica dura e injusta a dos pilotos que todavía no terminaron de adaptarse. Leídas en el contexto completo de lo que Andretti dijo en esa misma entrevista, son la evaluación honesta y bastante comprensiva de una situación que el propio Andretti calificó como esperable y lógica, dadas las circunstancias en que ambos pilotos llegaron a la temporada. Andretti también fue muy claro en esa misma entrevista sobre algo que los titulares más agresivos no incluyeron. Dijo que la calidad de Checo Pérez no está en duda. Dijo que el equipo espera ver una evolución progresiva a lo largo del campeonato. Y añadió que hacia el final de la temporada, querría pensar que podrán luchar regularmente entre los 10 primeros o incluso más. Eso no suena a un directivo que está pensando en reemplazar a su piloto. Suena a alguien que tiene una visión realista de lo que puede esperar de un equipo nuevo con pilotos que volvieron de un año sabático en el contexto del reglamento técnico más desafiante que ha tenido la Fórmula 1 en mucho tiempo. El problema es que los titulares solo dijeron oxidado, y los titulares son lo que la mayoría de la gente lee. La respuesta de Checo Pérez ante las declaraciones de Andretti
Fue una de las más contundentes que ha dado el piloto mexicano en mucho tiempo. Y la dio en Suzuka, en la zona de medios del Gran Premio de Japón, con la calma y la firmeza de alguien que no tiene dudas sobre lo que piensa de su propio rendimiento, independientemente de lo que digan los demás. Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo en un nivel muy alto, dijo Checo. Especialmente estuve muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera clasificación de vuelta. Estaba bastante satisfecho con eso, y continuó explicando que los problemas que tuvo en China fueron consecuencia de daños en el coche durante la carrera y no de falta de ritmo o de capacidad de pilotaje de su parte. Los números del inicio de temporada de Checo Pérez con Cadillac cuentan una historia que hay que leer con mucho cuidado para no llegar a conclusiones incorrectas sobre el rendimiento real del piloto. 0 puntos en 3 grandes premios. Eso es lo primero que cualquiera ve cuando mira la tabla del campeonato. Pero detrás de ese 0 hay una cantidad de factores contextuales que cambian radicalmente la interpretación. Cadillac es un equipo debutante en la Fórmula 1. El Mach 26 está entre 2 y 3 segundos por vuelta por detrás del ritmo de los coches, que compiten por la parte delantera de la parrilla. El equipo tuvo problemas recurrentes con la bomba de combustible y con el sistema de despliegue de energía eléctrica que afectaron directamente los resultados de carrera de Checo. Y a pesar de todo eso, Cadillac ya está por encima de Aston Martin en el campeonato de constructores después de 3 grandes premios. Eso no es un fracaso, es un punto de partida. El Gran Premio de Japón en Suzuka fue el mejor fin de semana de Cadillac en lo que va de la temporada, y también el mejor fin de semana individual de Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1. Por primera vez en 2026, Checo terminó en la misma vuelta que los líderes de la carrera. Su déficit en la clasificación, Q1, fue de 2.171 segundos frente a los 3.098 de Melbourne y los 3.601 de China. La progresión es clara y verificable en los números. El coche está mejorando. El piloto está acumulando el rodaje y la información que necesitaba. Y Checo mismo lo reconoció con una honestidad que no tiene nada de defensiva. Mejoramos en cada carrera, dijo. Esta es la primera en que más o menos todo salió bien. Las declaraciones de Checo sobre lo que Cadillac necesita para dar el siguiente paso en la temporada fueron igualmente reveladoras y honestas. Señaló que las áreas de mejora son todas, pero identificó la fiabilidad como la prioridad más urgente. Los problemas con la bomba de combustible y con el despliegue de energía eléctrica no son simples malos resultados esporádicos. Son fallas técnicas que interrumpen el proceso de aprendizaje del equipo porque, cada vez que el coche falla mecánicamente, es una vuelta que no se corre, un dato que no se recopila, y un paso en el proceso de desarrollo que no se da, y en un equipo tan nuevo como Cadillac, que necesita acumular la mayor cantidad posible de información sobre el comportamiento del Mach 26 bajo diferentes condiciones. Cada problema de fiabilidad tiene un costo mucho mayor que el simple resultado deportivo de ese fin de semana. La gran actualización aerodinámica que Cadillac prometió llevar al Gran Premio de Miami, la cuarta prueba de la temporada prevista para el primer fin de semana de mayo, es el momento que tanto el equipo como Checo Pérez están esperando con una expectativa enorme. La escudería identificó que el Mach 26 tiene deficiencias importantes en la carga aerodinámica, especialmente en la estabilidad del tren trasero, que es exactamente lo que Checo y Bottas han reportado de manera consistente desde el principio de la temporada. Resolver ese problema con las piezas correctas en el coche correcto podría transformar la competitividad del equipo de manera muy significativa, no hasta el nivel de los equipos punteros de la parrilla, pero sí lo suficiente para que Cadillac empiece a competir en la zona de puntos de manera más regular. La historia de Checo Pérez en la Fórmula 1 es una de las más ricas y más completas que ha dado México en el automovilismo internacional. 15 temporadas en la categoría Reina. Victorias en algunos de los circuitos más exigentes del mundo. El récord de victorias para un piloto mexicano en la Fórmula 1, que nadie más en la historia del país ha igualado ni de cerca. Y una trayectoria que incluyó años de resultados modestos, con equipos de presupuesto limitado. Un renacimiento espectacular con Red Bull, donde ganó 2 subcampeonatos mundiales, y ahora esta nueva aventura con Cadillac, donde tiene la responsabilidad histórica de ser el referente de un equipo americano debutante en la Fórmula 1. Ese contexto completo es lo que Mario Andretti conoce perfectamente, y es exactamente por eso que su evaluación de estar oxidado no fue una condena, sino una observación de situación de arranque que espera ver mejorar a medida que avance la temporada. Pero el apoyo de los aficionados mexicanos a Checo Pérez durante este inicio de temporada difícil ha sido de una magnitud que refleja perfectamente la dimensión que tiene el piloto de Guadalajara
en la cultura deportiva de su país, en las redes sociales, en los estadios donde México tiene representación y en todos los espacios donde los aficionados mexicanos del automovilismo se expresan. El respaldo a Checo ha sido unánime y completamente incondicional. La respuesta de México a las palabras de Andretti fue inmediata y clara. Checo no está oxidado. Checo está construyendo algo desde cero con un equipo nuevo, y México confía en que lo va a lograr. Lo que está en juego para Checo Pérez en el Gran Premio de Miami y en los que vengan después es algo que va más allá de los puntos del campeonato. Es la posibilidad de silenciar las dudas con el único argumento que verdaderamente vale en la Fórmula 1: los resultados en la pista. Si Cadillac llega a Miami con la actualización prometida y si esa actualización funciona como el equipo espera, Checo tendría por primera vez en la temporada 2026 un coche capaz de competir de manera más cercana a los equipos que están en la zona de puntos, y en ese escenario la calidad de pilotaje que Mario Andretti no puso en duda en ningún momento de su entrevista tendría la oportunidad de expresarse de manera que los números del campeonato puedan reflejar. La Fórmula 1 de 2026 está siendo una temporada de aprendizaje brutal para todos los equipos y todos los pilotos que llegaron a ella con el equipaje de la era anterior. El reglamento nuevo no perdona. De los coches que funcionan lo hacen de maneras que los ingenieros no siempre pudieron predecir completamente en los meses de desarrollo previos a la temporada, y los pilotos que llegaron después de un año o más fuera de la parrilla tienen que reconstruir reflejos y sensaciones que el cuerpo y la mente acumulan con el tiempo, pero también pierden parcialmente con la distancia. Checo Pérez está en ese proceso. Cadillac está en ese proceso. Y los primeros 3 grandes premios, con todos sus problemas y con la progresión evidente de Suzuka, son el mapa de ese camino que el equipo recién está empezando a recorrer. La carrera de Mario Andretti en el automovilismo mundial merece ser entendida completamente para dimensionar el peso de sus palabras sobre Checo Pérez. Andretti no es solo un expiloto con un título mundial colgado en la pared. Es un hombre que dedicó su vida entera al automovilismo en todas sus formas. Ganó en la Fórmula 1, ganó en la Indy 500, ganó en diferentes categorías del automovilismo americano durante décadas, y en los últimos años fue el motor principal detrás de la iniciativa para llevar un equipo americano a la Fórmula 1, enfrentando la resistencia de los equipos europeos establecidos que no querían nuevos competidores en la parrilla. El monoplaza Mach 26 lleva sus iniciales en el nombre como reconocimiento a todo lo que Andretti representó para hacer posible este proyecto. Cuando ese hombre evalúa el rendimiento de los pilotos de su proyecto con honestidad, hay que entender que lo hace desde el lugar del fundador que quiere que el proyecto tenga éxito, no desde el lugar de un crítico externo que busca generar polémica mediática. Hoy Valtteri Bottas, el compañero de equipo de Checo en Cadillac, es también parte de esta historia y su situación merece ser mencionada como parte del contexto más amplio. Bottas llegó a Cadillac después de años en Sauber, donde tampoco pudo brillar de la manera que su talento prometía. Es un expiloto de Mercedes que compitió siendo el apoyo perfecto de Lewis Hamilton en el equipo más dominante de la era híbrida, y en Cadillac está viviendo la misma experiencia de readaptación que Checo. Los dos pilotos están en el mismo proceso exactamente. Los dos recibieron el mismo calificativo de Mario Andretti, y los dos están respondiendo de la misma manera, con trabajo, con paciencia y con la convicción de que el proceso de mejora del equipo y el propio proceso de readaptación van a producir resultados mejores en las próximas carreras. Que esa respuesta colectiva y consistente de ambos pilotos dice mucho sobre la cultura interna de un equipo que todavía está construyendo su identidad en la Fórmula 1. El parón de 5 semanas que abre la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita es para Checo Pérez y para Cadillac una oportunidad que no existía en el calendario original y que puede cambiar significativamente el rumbo de la temporada. 5 semanas de trabajo intensivo en la fábrica. 5 semanas de simulador acumulando las sensaciones que solo ese dispositivo puede ofrecer entre carreras. 5 semanas para que los ingenieros analicen todos los datos recopilados en los 3 primeros grandes premios y definan las soluciones más efectivas para llevar al Gran Premio de Miami. Y 5 semanas para que Checo siga acumulando el rodaje mental y físico que necesita para llegar a Miami en las mejores condiciones posibles. Si ese parón se aprovecha bien, Miami podría ser el primer Gran Premio de la temporada donde Cadillac muestre de manera convincente hacia dónde va este proyecto a mediano plazo. Lo que la situación de Checo Pérez en Cadillac revela sobre la Fórmula 1 de 2026, en términos más amplios, merece señalarse porque afecta a casi todo el paddock de maneras diferentes. La nueva era técnica es genuinamente difícil para todos. No hay un equipo que llegó al inicio de la temporada con todas las respuestas ya encontradas.
Incluso los equipos más grandes y más preparados están luchando con aspectos del nuevo reglamento que sus simuladores no pudieron predecir completamente. Y en ese contexto de dificultad generalizada, un equipo debutante como Cadillac con pilotos que regresaron de un año sabático en el reglamento más complejo de la historia reciente de la categoría, tiene unas circunstancias que hacen que la paciencia y la perspectiva sean las herramientas más importantes para evaluar lo que se está viendo en la pista. Andretti lo entendió cuando dijo que esperaba mejorar hacia el final de la temporada. Checo lo entendió cuando dijo que están aprendiendo. Y el mundo del automovilismo haría bien en entenderlo también. ¿Creen que Mario Andretti fue injusto con Checo Pérez al llamarlo oxidado públicamente? ¿O simplemente fue honesto sobre una situación que cualquier observador objetivo del inicio de temporada puede identificar? ¿Piensan que Cadillac tiene el potencial técnico y humano para llegar a ser un equipo competitivo en la zona de puntos antes de que termine la temporada 2026 si la actualización de Miami funciona como se espera? ¿Y consideran que Checo Pérez tiene todavía el nivel necesario para ser el líder deportivo de un proyecto tan ambicioso como el de Cadillac en la Fórmula 1? ¿O las dudas que genera el inicio de temporada tienen algún fundamento más sólido del que el propio piloto reconoce públicamente? Déjame sus opiniones en los comentarios porque este canal se construye con lo que ustedes piensan. Dale like si este análisis te pareció valioso. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.